Buenas noches, me presento. Mi nombre es Javier Steven Maecha Abreu. El día de hoy, junto con mi compañero José Leonardo Figueroa Suárez, Jorge Arley Montaño Sastre y mi compañera Leiti Joana Quintana Bustos, somos estudiantes de la Universidad de Cundinamarca, de la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, más específicamente de la carrera de Administración de Empresas. El día de hoy les queremos hablar acerca de un taller práctico sobre el análisis vertical y horizontal. La siguiente, por favor, compañero. Bueno, introducción. El análisis financiero es una evaluación que ejecuta la organización tomando en importancia los datos conseguidos de los estados financieros con datos históricos para la idealización a extenso, mediano y corto plazo. Esta identificación puede ser de vital importancia para las organizaciones debido a que posibilita saber sus puntos de vista importantes y lograr identificar las desviaciones que pueden surgir en los procesos y aprovechar de manera correcta las fortalezas de la empresa. Como algo muy importante de esta clase de estudios, se puede destacar que compara el manejo con organizaciones de su mismo giro y en el mismo lapso. Evalúa el histórico de la organización con o en relación a los últimos años y este soporte para la toma de decisiones. Un examen financiero se realiza con el estudio de productividad que los inversionistas de una compañía realizan, esto con el fin de determinar ganancias o pérdidas que se obtuvieron cuando aportan su capital. Y también es importante realizar un estudio de peligro donde la empresa conoce y entiende cómo afrontar sus obligaciones financieras. Y el estudio de las fuentes y la implementación de los fondos con los que cuenta la organización. Siguiente, por favor. Bueno, objetivos. Nuestro objetivo general es el siguiente. El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. Objetivos específicos. Primero, conocer los estados financieros, cómo los estados financieros reflejan información importante para la empresa. Identificar la diferencia entre análisis vertical y horizontal. Identificar cómo tomar decisiones de inversión o asignación de recursos a las entidades. Evaluar la capacidad de la entidad para generar recursos e ingresos por sus actividades operativas. Conocer los elementos básicos que componen el ciclo económico de la empresa y familiarizarse con algunos conceptos y términos básicos asociados. Siguiente, por favor. Bueno, buenas noches. Yo les voy a hablar un poco sobre la teoría sobre lo que es el análisis horizontal. Bueno, entonces pues en esto encontramos pues la investigación de los estados financieros para la gerencia de una compañía es primordial. Y es por esto que en este artículo deseamos exponer los procedimientos del estudio horizontal y vertical de estos estados financieros. Eh, Uno mostrará la evolución de cada partida, en lo que en el otro dará a conocer la evolución de tales partidas en cada balance. Cada procedimiento tiene su propia implementación y requerimiento, pero todos los resultados muy buenos para realizar un vistazo inicial de las finanzas de una organización. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el análisis horizontal. Entonces, pues, este estudio posibilita equilibrar cuentas de estados financieros de diversos periodos contables, pues permitiendo calificar la administración de un tiempo en interacción a otro, demostrando los incrementos y decrementos de las cuentas de los estados financieros comparativos. Este estudio debería concentrarse en los cambios significativos de todas las cuentas.
Los cambios tienen la posibilidad de registrar en valores absolutos y valores relativos. Los primeros se encuentran por la diferencia de un año base y el velozmente anterior, y los segundos por la relación porcentual del año base con el de la comparación. El estudio horizontal muestra los próximos resultados, que sería, pues, primero que todo, él analiza el crecimiento o disminución de cada cuenta o grupo de cuentas de un estado financiero de un periodo a otro. Lo segundo a analizar es, pues, que este sirve de base para el análisis mediante fuentes y usos del efectivo de capital de trabajo en la elaboración del estado de cambios en la situación financiera. También, pues, en términos conceptuales, hay el crecimiento simple o ponderado de cada cuenta o grupo de cuentas, que se conoce como la tendencia generalizada de las cuentas sin pretender ser ideal. Dentro de ello, pues, ellas muestran los resultados de una gestión porque las decisiones se ven reflejadas en los cambios de las cuentas. Entonces, pues dentro de esto encontramos que sería muy conveniente que el asesor recolecte las estructuras financieras de las empresas relevantes del sector, del mismo tipo y naturaleza, para disponer de un parámetro de comparación. Entonces, pues aquí se va a dar como tipo una condición específica para poder hacer como tipo esas comparaciones, que es seleccionar un año base en el cual los resultados no fueron ni muy buenos ni muy malos, en efecto. No es conveniente elegir un año pésimo para la empresa, pero en comparación, cualquier periodo aparecería como muy bueno, lo que distorsionaría el análisis de la gestión empresarial. Bueno, eso es un poco sobre la teoría de lo que es un análisis horizontal. A continuación, mi compañera Joana les va a explicar un poco sobre el análisis vertical. Buenas tardes. Bueno, el día de hoy les voy a comentar sobre el análisis vertical. Esta es la explotación vertical que se basa en decidir la colaboración de todas las cuentas del estado financiero con la alusión sobre el total de los activos o total de los pasivos y patrimonios para el balance general o sobre el total de ventas para el estado de resultados, permitiendo la investigación financiera de las próximas apariciones objetivas de visión panorámica de la estructura del estado financiero. Este nos muestra la relevancia de las cuentas o grupos de cuentas dentro del estado. Si se analiza el sector del asesor, se conoce bien la empresa, se puede mostrar las relaciones de inversión y financiamiento entre los activos y pasivos que han generado decisiones financieras, evaluando también las decisiones gerenciales que han operado en sus cambios, los cuales se pueden comprobar más tarde en el estudio de estados de cambios. También nos permite plantear nuevas políticas de racionalización de los costos y gastos y los precios, como también los financiamientos. Nos permite seleccionar la estructura óptima sobre la cual existe la mayor rentabilidad y sirve como medio de control para obtener la máxima rentabilidad. La investigación de los porcentajes además puede unirse para enseñar la interacción de todos los elementos en el total de un solo estado. Esta clase de estudio se llama estudio vertical, se fundamenta en la comparación de dos o más cuentas de un mismo lapso. Además, en esta cuenta nos da los totales de los activos con un costo de un 100%, obteniendo una forma de composición de un activo. También esa metodología se utiliza de igual modo para tener una composición del pasivo, del patrimonio o el estado de ganancias y pérdidas. En el análisis de porcentajes se determina, pues nos representa las cuentas con respecto a un total que se utiliza para la siguiente metodología, la cual es calcular porcentaje representado ante los activos del 100%, el cual será pues el total del activo. Cuando se calcula el porcentaje, este nos presenta la cuenta también de un pasivo y un patrimonio, que sería el 100%.
Cuando se calcula el porcentaje, se representa una partida de los estados de resultados, el cual es el 100%, y serán las ventas netas totales a asumir con un 100%. En total de ingresos o el total de gastos, para de esta manera obtener el precio relativo de cada una de las cuentas individualmente. La siguiente. Bueno, buenas noches. A continuación, pues tenemos un ejemplo del análisis horizontal. Dice que teniendo en cuenta el valor de cada partida, se intentará mostrar la evaluación de estas cuentas durante los años 2013 y 2014. En el año 2014, los activos de la empresa aumentaron en 380 millones de soles, lo que representó un aumento del 22,5%, mientras que en el año 2015 aumentó el activo en 480 millones de soles, representando 23,2%. Entonces, va un crecimiento de la mayoría de las cuentas, entre ellas el activo y el pasivo, mientras que el patrimonio se mantiene casi constante. Entonces, si venimos aquí a la tabla, lo que nos está diciendo es que entre los años 2013, 2014 y 2015, el total de los activos tuvo un crecimiento. Entonces, aquí vemos que en el 2013 hubieron 380 millones de soles, para el año 2014 480 millones de soles, para el año 2015 2.550 millones de soles. Y lo que nos dice el estado porcentual es que pasó de un 22,5%, perdón, en el 2014 un 23,2% el crecimiento. ¿Sí? Y que para el año 2014 un 23,2%. ¿Sí? Eso es lo que nos quiere decir este ejemplo. Para eso nos sirve esta herramienta del análisis horizontal. Por otro lado, vamos a ver un ejemplo del análisis vertical. Pues acá lo que nos dice el ejemplo, dice que el activo no corriente y el pasivo corriente son las cuentas de más grande levanta de manera relativa. Las otras cuentas se mantienen casi constantes, pase a que el patrimonio preservó un enorme porcentaje. Se vio que en el año 2015 tuvo una caída destacable que, si mantuviera dicha tendencia, podría ser preocupante. Entonces aquí ya nos está dando un análisis de lo que está sucediendo a la empresa. ¿Sí? Entonces nos dice que los activos y los pasivos tuvieron un crecimiento. ¿Sí? Entonces en el 2013 hubo 1.690 millones de soles, en el 2014 2.070 millones de soles, y para el 2015 hubo 2.550 millones de soles. Y lo mismo es para el total de los pasivos, pero acá lo que nos quiere hacer un referente es en el estado porcentual, en el patrimonio. Nos podemos dar cuenta que para el año 2013 tuvo una participación del 14,8%, para el 2014 del 12,1%, pero en el 2015 solamente hubo una participación de este patrimonio del 9,8%. Entonces, lo que nos está diciendo el ejemplo es que si la compañía sigue a este ritmo, para la compañía eso sería preocupante. Ahora vamos a aplicar a un balance general pues toda esta teoría que de alguna manera pues investigamos, y la otra parte pues que la tuvimos en clase con nuestro profesor Odaí Triano. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos para la empresa Flores La Unión un balance general de 2 periodos. La teoría dice que mínimo debemos tener 2 periodos para poder aplicar tanto el análisis horizontal como el análisis vertical. ¿Sí? Entonces nosotros tomamos los periodos del año 2010 y el periodo 2011. Entonces, para poder aplicar estos análisis, tanto el horizontal como el vertical, necesitamos de unas fórmulas que, la verdad, son unas fórmulas muy sencillas. Vamos a hablar en este momento del análisis horizontal, en los cuales podemos encontrar valores absolutos o valores relativos. Los valores absolutos es esa diferencia en unidad monetaria, porque cuando podemos hablar de dinero hablamos en unidad monetaria, o unidades como tal de producto, porque podemos hablar de inventarios o cosas por el estilo. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a observar acá es cómo podemos aplicar a través de una pequeña fórmula o una fórmula estos análisis a estos 2 balances en los diferentes periodos. Entonces, aquí encontramos que para poder encontrar el valor absoluto, encontramos que debemos restar el periodo 2, le restamos el periodo 1.
y eso nos da un valor. En este caso nos está dando valor, valores monetarios, ¿sí? O en unidades monetarias, que estamos hablando de dinero. Entonces aquí si vemos en el efectivo, dice que hubo una diferencia entre el año 2010 con el año 2011 de 44.391.388 pesos. Esa fue la diferencia en cuanto a temas absolutos. Pero si vamos al tema relativo, aquí la fórmula a aplicar es el periodo 2 menos el periodo 1 dividido el periodo 1, y ahí nos da un valor en porcentaje, ¿sí? Entonces acá de esta manera lo que dice es que el aumento entre el periodo 2010 con relación al 2011 para el mismo tema del efectivo fue del 131,92%. Y así para cada una de las cuentas podemos ir aplicando pues estas fórmulas, y lo que nos va diciendo es que para cada subcuenta nosotros podemos hallar estos valores, tanto absolutos como relativos. Esto hablando del análisis horizontal. Pero cuando vamos al análisis vertical, aquí la fórmula es pues más sencilla, porque aquí lo que encontramos es la participación de una subcuenta dentro de una cuenta. Y lo que hacemos es que de la misma manera le hacemos a los dos periodos, tanto al periodo 2 como al periodo 1 o viceversa, y lo que hacemos es un comparativo. Entonces lo que podemos encontrar acá en este caso es que el efectivo para el 2010, la participación fue del 2,94%, pero el mismo efectivo para el año 2011 o el periodo del 2011 fue del 6,20%. Entonces acá podemos hacer ya un análisis visual diciendo que el efectivo para esta empresa Flores La Unión en estos dos periodos, 2010 con relación al 2011, hubo un incremento, ¿sí? Y ahí pues ya toca entrar a evaluar todas las variables que pudieron afectar pues hablemos en este caso el tema del efectivo. Al final de este ejercicio, pues este resultado nos tiene que dar el 100% de la participación, ¿sí? Y así para cada una de las subcuentas que tenemos acá representadas, en este caso para esta empresa. ¿Para qué nos sirven estos balances o estos análisis a estas balances generales? Pues para tomar decisiones, ¿sí? Entonces, después de que hacemos todas estas operaciones, eso nos lleva a que nosotros podamos hacer un análisis a la compañía en cada una de las cuentas y de las subcuentas. Entonces, si nos damos cuenta, aquí ya pues tenemos ya todo predeterminado, y cada una de las subcuentas que se le aplicó tanto el análisis vertical como el análisis horizontal. Y podemos tomar cualquiera de las cuentas y hacerle un análisis. A continuación, pues vamos a entrar a hacer el análisis ya de lo sucedido de acuerdo a cada una de las cuentas. Pues no las hicimos todas, solamente tomamos una parte, pues porque la verdad son muchas las subcuentas y lo que necesitamos es representar como tal el ejercicio en este taller. Entonces, acá lo que encontramos es que dice que de acuerdo al análisis horizontal, en el efectivo de esta compañía pasó de tener en el año 2010 33.650.887 pesos a tener 78.042.275 en el año 2011, lo que muestra un crecimiento de 44.391.388. Esto hablando de valor absoluto, pero hablando en el valor relativo, el crecimiento del efectivo fue de 131,92% con relación del año 2011, entre el año 2011 y el año 2010. Y revisando el análisis vertical, el efectivo de esta compañía, de su participación del activo corriente fue el 2,94, y para el año 2011 su participación fue del 6,20, visualizando un incremento. Bueno, continuando con el análisis del estado financiero, tenemos otra conclusión. De acuerdo al análisis horizontal,
podemos visualizar que en los deudores hubo un pequeño crecimiento en el año 2011 con relación en el año 2010, haciendo esto un balance positivo para la compañía. Otra conclusión es que de acuerdo al análisis vertical, la participación de la cifra de los deudores se mantuvo tanto en el año 2011 como en el año 2010, con una participación del 0,33%. También se pudo analizar que en el horizontal se observó en el año 2010 un pago de impuestos, gravámenes y tasas por un valor de 68.310.423 pesos. Y en el año 2011, el mismo ítem incrementó en 78.236.757 pesos. También se pudo analizar que en el vertical, en el año 2010, los impuestos, gravámenes y tasas tuvieron una participación del 14,38% y en el año 2011 aumentó su participación a un 19,63%, siendo favorable para la compañía debido a que tuvo que pagar más dinero en impuestos. Bueno, siguiendo con estos análisis, encontramos pues que de acuerdo al análisis horizontal referente a las obligaciones financieras, podemos evidenciar que para el año 2011, con respecto al año 2010, disminuyó la obligación, siendo esto positivo para la empresa, dejándonos más dinero disponible para cubrir otras obligaciones. El siguiente análisis que encontramos fue que de acuerdo al análisis vertical, podemos evidenciar que para el año 2011 hubo una disminución en las obligaciones financieras de un menos 2,34%. También encontramos que según el análisis horizontal se evidenció que en el año 2010 se obtuvo una mayor ganancia neta que en el año 2011, con una diferencia de 45.263.578 pesos. Y este último análisis que determinamos nosotros fue que según el análisis vertical se evidencia que en el año 2010 la participación de la ganancia neta para la compañía fue del 13,15% y para el año 2011 bajó la participación al 10,33%. Si nos podemos dar cuenta con este tema de los análisis, pues tanto el análisis vertical como el análisis horizontal nos sirven como una herramienta. Es una herramienta para que todos los ejecutivos de cualquier compañía puedan tomar diferentes decisiones. Porque lo que podemos ver acá es que podemos analizar dos periodos diferentes y en lo que veamos dentro de la teoría es que no vemos tener un año que haya sido difícil para la compañía, sino tener unos años equilibrados y asimismo poder analizar los dos periodos y basado en eso tomar decisiones tanto en la dirección de, en este caso, del rubro o del dinero para las diferentes áreas de la compañía. Con esto ya estamos terminando, pues agradecemos a todas las personas que vean nuestro video. Gracias. Muchas gracias para todos. Esperamos que este video sea de mucha ayuda para las personas para que puedan entender el análisis vertical y horizontal. Y este video fue realizado para nuestra clase de planeación y análisis financiero con el docente Odair Triana Calderón. Muchísimas gracias.